Ahora bien, continuando con el cardenismo, podemos decir que no existe probablemente en la historia de ningún país un ambiente en el que no hubiera oposición. Por supuesto que hay oposición siempre en todo régimen político o en todo periodo presidencial. Y el periodo presidencial de Lázaro Cárdenas no es la excepción, también tuvo movimientos opositores. La disidencia de Lázaro Cárdenas está centrada en lo que nosotros podemos considerar como el sinarquismo. El sinarquismo es se puede dividir en sin, que significa con, sin, que significa con, o sea, al revés, en griego, y arqué, gobierno. Entonces quiere decir que se busca que haya un gobierno pleno, no un exceso de gobierno ni una falta de gobierno, sino que haya un gobierno que permita que las fuerzas se desarrollen y la organización del país se dé a partir de un gobierno donde ni sea el exceso ni sea la ausencia de, ¿no? Queremos que haya gobierno, eso es más o menos lo que buscaba el sinarquismo, pero tenemos, por ejemplo, el movimiento, el sinarquismo, un movimiento nacionalista en contra del socialismo, es decir, fue opositor del socialismo. Tenemos, por supuesto, que Cárdenas buscaba una educación socialista, pero el sinarquismo surgió como oposición al socialismo, ¿no? Entonces, aquí ya vemos que sí existieron fuerzas opositoras. También estuvo como otra de las cosas que el sinarquismo estuvo fue, por supuesto, al corporativismo y, por supuesto, estuvo inspirado en ideas de movimientos fascistas. Hay que dejarlo en claro. ¿Qué eran estos movimientos fascistas? Los movimientos fascistas eran lo que a partir de 1933 en Alemania llevaría al nazismo. El sinarquismo sí tenía influencia de los fascistas, aunque no del todo, digamos, que en extremo, no al extremo como alcanzó a tenerlo el partido nazi, pero sí con cierta influencia, ¿no? Los nazis comandados por Hitler, ¿no? Pero esta influencia sí existía, pero no era una influencia extrema, ¿no? Como después alcanzaría a suceder con los nazis, se radicalizaría al punto de realizar matanzas y originar una guerra mundial, ¿no? Los sinarquistas estaban del lado de ellos, pero no eran tan radicales como lo alcanzó a hacer el nazifascismo, ¿no? En México se consolida esto como la Unión Nacional Sinarquista. La Unión Nacional Sinarquista es entonces lo que generan, Unión Nacional Sinarquista. Por supuesto que se conforman como una unión, como una organización en 1937, la Unión Nacional Sinarquista. Esta Unión Nacional Sinarquista, nosotros nos daremos cuenta después de que sería una de las formas como que darían origen, o una de las ramas que darían origen al PAN, al Partido Acción Nacional en 1939. Eso es lo que vamos a ver en un momento más. Pero vamos a ver, seguimos entonces con la disidencia, con las oposiciones que hubo en el periodo de Cárdenas. Esas oposiciones están basadas también en que hubo movimientos, rebeliones. De hecho, en el periodo de Cárdenas nosotros habíamos visto que se había reducido los niveles de violencia radicalmente, y estamos hablando de que también de 1920 a 1934 se redujeron los niveles de violencia, pero no terminaron los niveles de violencia. Todavía, si hacemos la línea aquí,
todavía hubo una rebelión, el movimiento sedillista. Saturnino Cedillo se rebeló contra Cárdenas porque estaba en desacuerdo con su programa de reformas, en especial la expropiación petrolera. También en la legislatura de San Luis Potosí, del estado de San Luis Potosí, dio a la publicidad un decreto desconociendo a Lázaro Cárdenas como presidente y destacando que la expropiación petrolera no favorecía a la economía del país. Es decir, Saturnino Cedillo, se opuso a la expropiación, contra la expropiación. Después se pensaría, algunos teóricos dirían que probablemente Saturnino Cedillo estuvo estuvo influenciado por empresarios extranjeros. No es del todo claro, pero sí parece que hubo indicios históricos de que tenía gran influencia de los empresarios extranjeros para estar en desacuerdo con la expropiación petrolera, ¿no? A pesar de sus esfuerzos, la rebelión sedillista tuvo poco éxito. Esta es otra de las partes de la oposición que podemos destacar. Muy bien, entonces vamos a ver cuáles son, en resumidas cuentas, las oposiciones. La oposición la tenemos como la Unión Nacional Sinarquista, los sinarquistas, luego los sedillistas, la Unión Nacional Sinarquista, del lado un poco de fascismo, digamos, decir un poco no significa que no estuvieran relacionados, más bien significa que no fueron tan radicales como lo sería después el fascismo. Y los sedillistas, entonces tendríamos que aclarar que era un movimiento contra la expropiación, ¿no? Contra la expropiación petrolera. Expropiación petrolera. Ajá. Y también, por supuesto, tenemos el surgimiento del PAN, lo que estábamos diciendo. Partido Acción Nacional, en 1939. En 1939 surge el Partido Acción Nacional. Este partido es la fuerza política con ideología de derecha, distinta a la del partido gobernante. Este partido estaría muy apoyado entonces por los empresarios del país, de México, ¿no? Por empresarios mexicanos. Aunque después veríamos que tendría una influencia marginal, porque la gran maquinaria del partido en el poder, del Partido de la Revolución Mexicana, que después se convertiría en PRI, la gran maquinaria se vuelve casi invencible y generalizada, y el PAN en los siguientes 40 años tal vez sería un partido marginal, un partido que tendría poca fuerza y poco avance en términos electorales. Habría muy pocos presidentes municipales, y también habría si no es que no existirían gobernadores, y no se diga jamás hubo un presidente panista después de haber sido creado, sino hasta el año 2000. ¿Ok? Muy bien. Entonces, en este siguiente video hablaremos ahora sobre las conclusiones.